Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, hoy 1 de diciembre de este año 2025, en nombre de la Dirección de Cultura, le damos la más cordial bienvenida a su programa Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza, y hoy estaremos tratando el tema del atentado del libertador Simón Bolívar en Jamaica, el cual fue el 10 de diciembre del año 1815. Serían 210 años de aquellos acontecimientos. Hace una década fue el gran bicentenario en el año 2015. Y todo el marco de ese acontecimiento, cómo fue el sitio de Cartagena de Indias, por qué Bolívar se encontraba en Jamaica, cuáles circunstancias eran las que Bolívar se encontraba allí, por qué se relacionaba, intentaba buscar apoyo hacia la causa patriota en aquella isla que para ese momento pertenecía al Imperio Británico. En fin, toda esta coyuntura histórica la vamos a recordar y descifrar el día de hoy. Y como todos los lunes me encuentro en compañía de la bella locutora, investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así, ya empezando el mes de diciembre, el mes más bonito del año. Le damos la bienvenida y efectivamente hoy vamos a tener un programa bastante interesante, como bien lo explicó nuestro querido historiador Peter Mendoza. Ya son 210 años que se cumpliría este 10 de diciembre próximo del intento del asesinato al libertador, exactamente en Jamaica en 1815. Sí, vamos a estudiar, a evaluar un poco las circunstancias en las que estaba en ese momento en la vida del libertador, por qué quisieron atentar contra su vida y también quiénes fueron esos protagonistas o esos personajes que aparecen en la vida del libertador. Y bueno, como fortuna de la vida y de Dios, eso no se logró. Así que vamos a estudiar también las causas y las consecuencias de este hecho importante también en la vida del libertador. Sí, el antecedente directo son los últimos meses del terrible año de 1814, que corresponden a la caída de la Segunda República de Venezuela. Recuerden que hacia septiembre, de hecho, específicamente el 7 de septiembre de 1814, Bolívar proclama el Manifiesto de Carúpano, donde expone las causas de la caída de la Segunda República de Venezuela, y él marcha hacia el exilio, porque, mira, es una coyuntura antipatriota que incluso al propio Bolívar y a Santiago Mariño lo iban a fusilar. De hecho, es apresado por su tío político, que es José Félix Rivas, quien representa para ese momento la máxima autoridad patriota. Es importante destacar esto. Bolívar se embarca hacia las Antillas y va hacia la Nueva Granada para proseguir la lucha. Es importante destacar que en Venezuela queda como máximo exponente de la causa patriota el general en jefe José Félix Rivas, que él queda junto con el patriota Piar y también el patriota José Francisco Bermúdez. Va a combatir a Boves
hacia Cumaná y hacia también lo que sería la batalla de Urica, en octubre, y Urica sería el 5 de diciembre de 1814, y después la caída de Maturín, que era el último gran bastión republicano. Con esto queda extinguida, salvo algunas guerrillas en el oriente, en los llanos dispersos, pero los realistas logran acabar con la mayoría de las fuerzas patriotas. De hecho, el propio José Félix Rivas va a ser apresado en la región de Tucupido, la región llanera de Tucupido, y va a ser sacrificado el 31 de enero de 1815. Ese es el contexto de este momento de la guerra de independencia venezolana. Mientras tanto, Bolívar parte hacia Nueva Granada. Bolívar va a Bogotá. En Bogotá se entrevista de nuevo con las autoridades neogranadinas, con Camilo Torres, entre otros, José Tadeo Lozano, entre otros patriotas neogranadinos, y allí se le encarga tanto la pacificación de Bogotá, había una guerra en la Nueva Granada importante entre centralistas y federalistas. Los centralistas estaban representados por don Antonio Nariño y los federalistas por Camilo Torres. Entonces Bolívar tiene que interceder para Mendoza: mira, te vamos a dar apoyo militar para que reedite la campaña Mirable sobre Venezuela, pero tienes que ayudarnos tomando a Santa Fe, Bogotá, para los federalistas. Bolívar lo hace. Inmediatamente se le encarga marchar sobre Cartagena de Indias con un contingente de venezolanos para justamente unir esfuerzos y tomar a Santa Marta, que era realista. Bolívar tiene problemas con Manuel de Castillo, que es un jefe neogranadino, y ante estas disensiones civiles y militares entre los propios realistas neogranadinos, Bolívar decide marchar hacia el exilio. De hecho, Bolívar escribe unas palabras en 1815, a principios de 1815, despidiéndose de sus compañeros de armas. Dice: para evitar más guerras civiles, más diferencia entre patriotas, él decide marchar hacia el exilio. Y fíjate, él va hacia la isla de Jamaica, donde la intención de Bolívar es buscar apoyo del Imperio Británico, la autoridad británica, para justamente proseguir una expedición a costa firme venezolana. Esto va a la par, Carolina, que a principios de 1815, en abril específicamente, llega al puerto de Carúpano la expedición más grande que fue enviada del Imperio Español hacia la América, que es la expedición de Pablo Morillo, el teniente general Pablo Morillo. Estaba compuesto por 64 embarcaciones de todo tipo, tanto de mercantes como de guerra, bien apertrechados, veteranos de la guerra napoleónica con 10.000 efectivos. Y venían todo tipo de personal, venían ingenieros militares, oficiales veteranos de la guerra napoleónica, infantería, marinos. Realmente fogueaban las mejores escuelas navales del Imperio Español, y ellas tocan puerto en Carúpano y después prosiguen a pacificar la isla de Margarita. Morillo tenía entre varias de sus órdenes prácticamente en contactar a José Tomás Boves, que ya se escuchaba de él en España. Ya Boves había muerto el 5 de diciembre en Urica, y tenía como orden específica, ya Bolívar, su nombre estaba sonando en Madrid, en el Ministerio de Guerra y en España, capturar o eliminar al Libertador Simón Bolívar, la orden del teniente general Pablo Morillo. Morillo pensó primeramente, en un principio, que estaba Bolívar en Margarita. Se equivocó, no estaba allí. Él tuvo contacto, fue con Juan Bautista Arizmendi, que es la máxima autoridad de las islas, una amnistía que duró un tiempo, después se rompió. Y Morillo pues prosigue, después de pasar hacia Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, prosigue a su objetivo principal, porque ya Morillo tenía información de que Venezuela había sido, entre comillas, pacificada por la fuerza realista al mando de José Tomás Boves, pero la batalla principal de Morillo era rendir a Cartagena de Indias. Cartagena es una ciudad inexpugnable, con todavía un patrimonio mundial, una ciudad fortificada, con diferentes fortificaciones calibre de todo tipo en cuanto a cañones. Había resistido en el siglo XVIII a los británicos, y en este momento Pablo Morillo incluso tenía cañones especiales para rendir a Cartagena. Esos cañones se hunden en el San Pedro Alcántara cuando explota frente a la isla de Coche, aquí en Venezuela, cosa del destino.
pero él prosigue con una fuerza formidable hacia la Nueva Granada. Él cree que Bolívar se encuentra allí. Cartagena va a resistir tremendamente. Si retrocedemos 210 años en la historia, está resistiendo ahorita, hoy 1 de diciembre. Ya estaba preparándose para lo que quedaba, que podían escaparse por mar, que se escaparon, lo podían hacer. Y Cartagena resiste de agosto al 5 de diciembre de 1815, por eso se llama la ciudad heroica. Cartagena resistió lo imposible ante la fuerza de Pablo Morillo, y bueno, y es en cada esquina de Cartagena de India escenario de cruentos combates y valientes sacrificios de los patriotas venezolanos y neogranadinos. En Jamaica, Bolívar se hospeda en posadas no muy, se puede decir, de mucha calidad, de muy bajo perfil para su estatura de ex jefe de Estado, jefe político, jefe militar, y también Bolívar provenía del mantuanaje. Bolívar está en una pequeña habitación, muy difícil. Bolívar llevó parte de su utensilio de plata y eso lo vendió para mantenerse durante algunos días. Rumazo González, que en la segunda parte vamos a leerlo, nos da unos detalles bastante importantes y palabras del propio libertador Simón Bolívar, cómo fueron esos días en Jamaica, muy duro, que Bolívar incluso pensó atentar contra su propia existencia. Y eso es importante revisarlo. Pero antes vamos al corte musical, con una canción bellísima de una violinista, un prodigio, una violinista española de tan solo 23 años. Nació en el año 2012, imagínate, 23 años, llegan a una X cantidad de premios y reconocimiento en el mundo. Sí. Esta violinista española, cuyo nombre es María Dueñas. Sí, disfruten. Andaluza. Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Escúchanos por seno.fm. Es tan grato soñar si se generando el soñar, si se sabe amar, teniendo un amor. Hermosa esta pieza musical. Danza española, sí. Número 5, andaluza, hermosa. Hermosa canción de esta joven prodigio española. Así. Bueno, nosotros vamos a continuar con hoy con este tema del atentado a la vida del Libertador. Se encontraba en Jamaica, como bien lo había expuesto ya nuestro querido historiador en la parte anterior, todos esos acontecimientos, digamos, antecedentes que estaban ocurriendo, ¿no? Sobre todo en territorio venezolano como en la Nueva Granada, circunstancias muy difíciles por la cual, bueno, ya Bolívar tuvo que salir y se radicó por un tiempo en Jamaica, pero realmente fueron días muy duros, fueron momentos muy difíciles para el Libertador.
y este querido también historiador, Alfonso Romanzo González, ecuatoriano, en sus grandes biografías, que le recomendamos el libro, nos expresa que el expresidente de Venezuela se aloja en modesta pensión con 3 de sus compañeros de destierro y paga las primeras semanas con la venta de algunos objetos de plata que llevará consigo, como estabas comentando. El rico aristócrata que exhibía lujo en los salones de París sufre hoy la ruina. Su único haber real consiste en lo que forje su espíritu y medita. Ve de lejos el conflicto, se detiene a analizarlo. Si el general Morillo obra con acierto y celeridad la restauración del gobierno español en América del Sur, parece infalible. No debemos alucinarnos. La opinión de la América no está aún bien fijada. Y aunque los seres que piensan son todos independientes, la masa general ignora todavía sus derechos y desconoce sus intereses. Fíjate, se equivocaba. Para no desesperarse, busca amigos, entre los cuales hay una excepción, que es el comerciante Maxwell Islot, sin cuyos auxilios económicos posteriores, aunque pequeños, no hubiese podido subsistir. Le faltaba recurso al Libertador Simón Bolívar. Totalmente, y fíjate como dice, también tomó tiempo para meditar por cómo estaba pasando la circunstancia de si Morillo retomaba nuevamente y fortalecía nuevamente el gobierno español en la América. Y no solamente el sostenimiento del Libertador, sino también sus compañeros, sus pequeños séquitos que estaban con este momento tan difícil. Sí, muy leales a él, fíjate. Fíjate que también nos sigue contando que surge de pronto una amable distracción, pasional, con el nombre de Julia Cobier, mujer trigueña que lleva cumplidos ya los 30 años y nacida en hogar modesto de la vecina isla de Santo Domingo. Tiene en su vida una historia cargada de aventuras. En ella encuentra Bolívar un entretenimiento sensual, y los nexos no pasan de entrevistas que no dejaron huella en el caraqueño, a pesar de que las circunstancias propias del ostracismo prestábanse para un ejercicio sentimental asiduo. En medio de la correspondencia, la conversación con amigos y compatriotas estaba alojado con el general Pedro Briceño Méndez y mis edecanes Rafael Páez y Ramón Chipia. Estaba también, quien lo acompañaba a Bolívar, mi negro Andrés y mi negro Píito, o conocido como el negro Pío. Y lo que se sabe y murmura aparecen con su faz hostil noticias tristes que llegan de Cartagena y pueblos vecinos. En uno de estos, de nombre Malambo, uno de los tenientes de Morillo encerró en una casa los últimos 73 patriotas de la resistencia y prendió fuego al edificio. Los cartageneros han comenzado a sufrir un bloqueo energético. Dos datos interesantes allí. Primero, que Bolívar tiene aún en el infortunio tiempo para romance. Típico del Libertador, que era un galante. Segundo, estamos en las Antillas, son zonas, por supuesto, portuarias, y llegan las noticias de ultramar. La noticia de Cartagena realmente acaparó la atención de la América, porque llegaban noticias realmente aterradoras del bloqueo y del ataque ya de las fuerzas españolas con sus principales navíos de la Armada Imperial Británica española a las fortificaciones de Cartagena. Realmente fue un choque tremendo. Y como comenté, desde agosto hasta diciembre de ese año 1815. O sea, llegaban noticias y realmente en las condiciones estaban los patriotas venezolanos, y con la noticia de tierra firme realmente era una situación un poco alentadora a la causa patriota. Oye, total, muy duro. Fíjate que, ya palabras del propio Libertador, sobre este drama cuando intentaron contra su vida, él mismo lo narra. Y fíjate, el Libertador escribe, y dice: supe que la dueña de la posada en que estaba alojado con el general Pedro Briceño Méndez y mis edecanes Rafael Pérez y Ramón Chipia,
había tratado mal y aún insultado a este último, faltándole así a la consideración debida, lo que me hice no solo reconvenirla fuertemente, sino que determiné mudar de alojamiento. Fíjate, tuve un encontronazo con la dueña de la posada, un altercado con su sedecane, y él, por supuesto defendiéndolo, decide mejor mudarse, abandonar, ¿no?, el alojamiento, y irse a otro lugar. Efectivamente, salí con mi negro Andrés con el objeto de buscar otra casa, sin haber participado a nadie en mi proyecto. Hallé lo que buscaba, en este caso, la casa de Julia Covier, y me resolví a dormir en aquella misma noche, encargando a mi negro de llevarme allí una hamaca limpia, mis pistolas y mi espada. El negro cumplió mis órdenes sin hablar con nadie, aunque no se lo había encargado porque era muy reservado y callado. Asegurado mi nuevo alojamiento, tomé un coche y fui a comer a una casa de campo de un negociante que me había convidado. Eran las 12 de la noche cuando me retiré y fui directamente a mi nueva posada. El señor Amestoy, antiguo proveedor de mi ejército, debía salir de Kingston para Los Cayos al siguiente día en una comisión que lo había encargado. Y vino aquella misma noche a mi antigua posada para verme y recibir mis últimas instrucciones. No hallándome, aguardó pensando que llegaría de un momento a otro. Mi edecán Páez se retiró un poco tarde para acostarse, pero quiso antes beber agua y halló la tinaja vacía. Entonces despertó a mi negro Pío y éste tomó dicha tinaja para ir a llenarla. Mientras tanto, el sueño se apoderaba de Amestoy, que, como he dicho, me aguardaba, y él se acostó en mi hamaca, que estaba colgada, pues la que Andrés había llevado a mi nuevo alojamiento la había sacado de los baúles. El negrito Pío, o Píito, pues así lo llamábamos, regresó con el agua, vio mi hamaca ocupada, creyó que él estaba dentro, que el que estaba dentro era yo. Se acercó y dio 2 puñaladas al infeliz Amestoy, que quedó muerto. Al recibir la primera dio un grito moribundo que despertó al negro Andrés, quien al mismo instante salió para la calle y corrió para mi nuevo alojamiento, que solo él conocía. Me estaba refiriendo a lo ocurrido cuando entró Pío, que había seguido a Andrés. La turbación de Pío me hizo entrar en sospecha. Le hice 2 o 3 preguntas y quedé convencido de que él era el asesino, sin saber todavía quién era la víctima. Tomé al momento una de mis pistolas y dije entonces a Andrés que amárrese a Pío. Al día siguiente confesó su crimen y declaró haber sido inducido por un español. Fue el propio Morillo, el general Morillo, para quitarme la vida. Aquel negrito tenía 19 años. Desde la edad de 10 a 11 estaba conmigo y yo tenía absoluta confianza en él. Su delito le valió la muerte que recibió sobre el cadalso. Impresionante, impresionante, porque fíjense, además de haber asesinado a José Félix Rivas, general en jefe, máxima autoridad en Venezuela, para aquel entonces Morillo buscó a Bolívar. Sí. Lo buscó a Bolívar porque quería justamente o apresarlo o asesinarlo. Sí, porque sí. justamente Bolívar era el que siempre promovía de una u otra forma, buscaba pertrecho y volvía una y otra vez derrotado, pero siempre buscando la victoria a la causa patriota, e inspiraba también, y las grandes conexiones que tenía el libertador Simón Bolívar. Una amplia correspondencia que Morillo quería callar. Totalmente. Lamentablemente, bueno, murió su edecán Amestoy, fíjese, el otro día Amestoy partía para Haití, sí, para Los Cayos, que era lo que el capítulo siguiente
de esta historia. Ya Bolívar no se siente seguro en Jamaica. El Imperio Británico por los momentos no presta apoyo a la causa venezolana, a la causa patriota, y Bolívar decide el último día, de hecho, llega el 31 de diciembre a Haití. Él llega allí decide trasladarse con su equipo para allá, con sus edecanes, tenía correspondencia a través de Luis Brión con el presidente Petión, Alexander Petión, presidente de Haití, y el presidente Petión que le va a dar los auxilios necesarios, el apoyo logístico, humano, militar, todo el alojamiento para la famosa expedición de los Cayos que zarparía ya el 31 de marzo de 1816. O sea, este es el antecedente, este es el contexto. Sí. El contexto también de Cartagena de Indias, que es importante, porque muchos de los exiliados intentarán llegar a Jamaica. Se le va a rechazar, por cierto, el asilo en Jamaica. Nosotros hicimos el trabajo. Sí, las embarcaciones llegaban, para que sepan, al puerto de Jamaica, y no se permitía a los refugiados colocar un pie en el puerto. Las personas de Jamaica le lanzaban incluso agua y comida para que prosiguieran hacia Haití, donde Haití sí fueron recibidos de una manera más humana, más cordial, y se le dio el apoyo logístico que tanto necesitan en estos tiempos difíciles. Sí, fueron momentos realmente muy difíciles. Muy difíciles en contexto de este atentado. Morillo, como le digo, igual que el gobernador de Caracas, Venezuela, Salvador de Moxó, veían en Bolívar una amenaza que había que eliminar, había que callar. Y no sería el último de los grandes atentados al libertador Simón Bolívar, pero sí fue uno de los más cercanos. Y le vino una persona que está justamente a su lado, que es más desconcertante para Bolívar, porque realmente le tenía afecto a Pío. Él lo tenía tenía 10 años, 10, 11 años, era su ayudante. Y realmente una decepción personal para el propio Bolívar. Totalmente. Bueno, mira, realmente espero les haya gustado este tema, un tema bastante interesante, como no, también muy fuerte. Sobre todo en la vida del Libertador y de todos sus allegados. Fueron momentos muy duros para todos los patriotas, todos los patriotas en busca, de la libertad. Realmente fue difícil, y bueno, esperemos lo compartan, y nos vemos en la próximo capítulo de Historia del Parlamento y algo más. Se despide por esta parte el historiador Peter Mendoza, y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Gracias, hasta la próxima. Listo. Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la